la clase de hoy quiero explicar lo que viene siendo el Fibonacci, cómo se utiliza, los puntos claves que yo utilizo como tal del Fibo. Déjame compartir la pantalla. Entonces vamos a iniciar. Ok, bueno, como les venía diciendo, en la clase de hoy lo que quiero es explicarles cómo funciona el Fibonacci, cómo los puntos claves que nosotros utilizamos para marcar en el Fibonacci, las mejores zonas de interés y demás, y cómo se utiliza en cuanto a la metodología que les enseñamos, que es estructura de mercado, ¿ok? Cómo vamos a irlo utilizando. A ver, el Fibonacci que nosotros utilizamos viene siendo este de aquí. Déjame ver cómo lo puedo poner más claro, más gordo y las letras más grandes. Ok. Este es el principal. Déjame quitar este de acá abajo. Ok, este es el principal Fibonacci que nosotros les enseñamos aquí. Viene siendo marcado según lo que viene siendo el retroceso, es decir, del 100%, es decir, se marca desde un mínimo hasta un máximo y se va tomando los puntos de retrocesos clave, es decir, se marca cuando tenemos una estructura en mercado, se marca de esta forma, ¿ok? Este de aquí viene siendo el rompimiento de la estructura. Entonces, cuando tenemos esto, ya cuando tenemos este movimiento de aquí, simplemente lo que marcamos, lo que buscamos es que el precio retroceda a un por ciento específico. Es decir, existe el retroceso al 33%, existen retrocesos al 33%, que ese retroceso del 33% es cuando es una estructura muy muy grande, es decir, un volumen muy grande en el gráfico. Por ejemplo, en el día de hoy, si marcamos la estructura de mercado, vemos que el precio nunca retrocedió el 50%. Porque esta fue la apertura, fíjense, la vela de las 9:30 y creó una estructura alcista, ¿verdad? Creó un rompimiento alcista. Que dicho rompimiento, como contiene mucho volumen, ese rompimiento es casi imposible que retroceda más de un 50 o un 61% del Fibonacci. ¿Por qué? Porque simplemente ya sería un retroceso demasiado profundo que simplemente el precio lo que haría sería como comerse todo y seguir en proceso de caída. ¿Ok? Eso se basa en la teoría de este tipo de retroceso. Cuando es un volumen muy grande, es decir, cuando es un movimiento muy grande, simplemente los retrocesos 33% y 50%. Ya más de ahí sería un poco más complicado. Tiene que ser que retroceda el 61.8 pero termine con mecha, no con cuerpo. ¿Ok? De esa forma es que se utiliza. Ahora, ese sería el punto del 33%. El punto del 61.8 es cuando tenemos una estructura relativamente pequeña o una estructura de confirmación pequeñita. Por ejemplo, esta que tenemos aquí viene siendo un cambio estructural. Ya tenemos la toma de liquidez de la parte de atrás, en la parte de atrás del máximo. Entonces lo que podemos buscar sería como un retroceso. Ahora fíjense la diferencia de este movimiento, que prácticamente lo que hizo fue dejar gap, es decir, dejar lo que viene siendo un imbalance inmenso, a este movimiento de acá, que es un movimiento cerrado, es decir, un movimiento muy comprimido, que no prácticamente está está todo mitigado, es decir, todas las velas se mitigan con la anterior sin dejar un imbalance claro. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que simplemente cuando marcamos el Fibo, a ese Fibo sí lo vamos a utilizar en el 61.8 del Fibonacci. Entonces la entrada de esa operativa sería en el 61.8 y el stop loss siempre, eso se le llama un stop loss absoluto, que el stop loss absoluto se marca según la estructura, poniéndola siempre por encima del 100% del retroceso. Fíjense que este movimiento, el Fibo lo que marca son retrocesos, es el Fibonacci de retroceso, se llama así. Ahora, se marca desde un alto, por ejemplo, desde el último máximo hasta el último mínimo, ¿ok? Ese último mínimo va a determinar lo que viene siendo la estructura de ese rompimiento. Ahora, cuando ya tenemos marcada esa estructura, que viene siendo esta de aquí, que recuérdense que esa estructura se marca también por lo que vienen siendo los swing low y un swing high, es decir, se marca con lo que viene siendo el patrón de vela que yo les di en la clase pasada a los nuevos, los que están aquí de que son nuevos. Entonces,
Simplemente, como es una estructura de este tipo que es cerrada, que es todo mitigado, simplemente vamos a buscar posicionarnos en el 61.8 del Fibonacci. ¿Ok? De esa forma. En este caso, fíjense que la estructura es muy amplia, un movimiento muy fuerte, un movimiento que dejó gap, que dejó imbalance. Entonces, sí es mejor un 61.8, es decir, un 33%. Ahora, si volvemos a marcar el rompimiento de la estructura, en este caso, marcamos aquí este rompimiento como seguimiento. Vamos a poner esto más clarito. Si marcamos este rompimiento de acá, fíjense, como seguimiento y lo marcamos, fíjense que como es todo tan mitigado, ¿ok? Vamos a déjame echar esto para acá. Y aumentarle entonces la visibilidad. Fíjense aquí, como este de aquí se vuelve a repetir aquí arriba, ¿ok? Todo súper mitigado, es decir, todo el rompimiento súper mitigado. Este es el rompimiento aquí en esta zona, en este máximo, fue el que el precio rompió, todo súper mitigado, no deja un imbalance. Entonces, como todo está tan mitigado, nosotros nos apoyaremos en el 61.8. Y miren cómo el precio reacciona en el 61.8 del Fibonacci, 100% de retroceso, y pueden tomar su operativa, buscando lo que viene siendo un ratio riesgo-beneficio, de esa forma. Ahí van viendo. A ver, el Fibonacci es muy sencillo de utilizar. Vamos a marcarlo según estructura, fíjense. Vamos a hacerlo aquí. Movimiento alcista. ¿Ok? Se marca desde un máximo, desde un mínimo hasta un máximo. ¿Ok? Y buscamos un movimiento de retroceso. Fíjense que aquí sería la primera operación. ¿Ok? Esta sería nuestra primera operación en el 61.8 del Fibonacci. Seguimos con el movimiento, vuelve a retroceder y crea otro rompimiento. Es decir, ya en esta zona acá tenemos otro rompimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volver a marcar el Fibonacci. Déjame poner esto en la parte derecha, izquierda. ¿Qué es lo que podemos hacer? Volver a marcar el Fibonacci. Volvemos a marcar desde el último mínimo que se ha creado, que sería el inicio de la operativa, hasta el máximo. Y vemos que el precio retrocede hasta entre el 50 y el 61.8. Ya es una zona válida. Simplemente buscamos operativa. Esto es el 100% nuevamente. Y volvemos a marcar. ¿Ok? Así de esa forma. Ahora fíjense que aquí en esta zona vuelve a crear otro rompimiento más. Otro rompimiento de la estructura a favor de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Otro nuevo retroceso. Buscamos que el precio retroceda a una zona clave del gráfico. Y entonces miren cómo el precio puede volver a hacer el movimiento alcista. Vamos a verlo. Ya sabemos cómo se hace. Ahora, ¿cómo se configura esto? Para esto utilizamos esta configuración que tenemos aquí. Si quieren pueden tirarle una foto. De todas maneras la clase se está grabando para lo que quieran volver a repetirla. Estos son los puntos básicos que utilizaremos. De esta forma es que yo la tengo configurada. ¿Ok? Esta línea siempre la tengo incluso más fina. Es decir, el gráfico que se vea súper finito y que prácticamente no interfiera con lo que estoy analizando para que no me cree ruido. Para que no me cree nada de ruido en lo que yo estoy analizando. Si quieren pueden tirarle una foto. Esta es la parte de la configuración de abajo de como lo tengo puesto. Esto lo tengo ahora mismo a la izquierda, pero siempre lo tengo puesto a la derecha, los números. Y bueno, de esta forma es que yo lo tengo configurado. Hay gente que le puede dejar el fondo si desea. Se lo puede aclarar un poco o simplemente quitárselo como ustedes quieran. Pueden ponerle incluso el color que ustedes quieran. Y bueno, por ahí va la configuración. Esta es la configuración clave. Ahí le dejé todo. Fíjense, pueden tirarle la foto a estos números y luego tirarle la foto a esta parte de abajo si desean cogerla. O simplemente en la clase darle pause en el momento de que se está hablando y simplemente configurarlo a su forma. Este número acá abajo lo pueden poner lo más chiquito que ustedes quieran. Al final lo que hace falta es que se vea el numerito nada más y no que les interfiera en el gráfico. Así está puesto solamente para que puedan verlo ustedes. Ok. El Fibonacci lo que hace es esto, se basa en retrocesos. Ahora fíjense, esta tendencia de aquí es una tendencia bajista, ¿verdad? Ahora, esta tendencia de aquí
no ha dejado este imbalance que está un poco mitigado, es decir, está un poco como chiquitico, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos duda en si un imbalance puede funcionar o no, podemos simplemente buscar un retroceso en el Fibonacci y simplemente ya ubicarnos en él. Como estamos en una estructura, ya sabemos que el precio puede relacionar por encima del 50. Entonces, como es una zona pequeñita, ya simplemente te aprovechas del 50% del retroceso. Te aprovechas del 50% del retroceso. Ahora, este fue el rompimiento de esa zona. Vamos a marcarlo acá. Este fue el rompimiento de esa zona. Aquí, fíjense. El precio rompe este mínimo. Ahora, el precio vuelve a romper este mínimo de acá. Fíjense. El precio vuelve a romper el siguiente mínimo y crea la estructura nuevamente. Entonces, volvemos a marcar el Fibonacci. Volvemos a marcarlo. Fíjense que reacciona entre el 33 y el 50. Ahora, ¿en qué se diferencia? Fíjense, esta zona es un imbalance pequeñito, pero esta zona de acá sí representa un imbalance un poco más grande. Fíjense que ya representa un imbalance mayor y un volumen mayor en vela. Entonces simplemente ahí pueden tomar la decisión o simplemente entrar por una confirmación de mercado, que sería quizás una vela envolvente. En este caso sería aquí la vela envolvente, el stop loss estaría arriba y simplemente continuar con el movimiento de esta forma. Ahora fíjense, en esta zona el precio vuelve a romper la estructura, pero fíjense el volumen con el que ella rompe aquí, que incluso deja un gap. Esto de acá es el imbalance, esto de aquí es imbalance y esto de acá arriba es un gap. Es decir, esto chiquitico es un gap porque tiene un vacío de precio. Ahí no, prácticamente fue un brinco que dio, y tenemos que todo esto corresponde al imbalance. A esta zona, como está tan grande, como es un movimiento, simplemente podemos montarnos simplemente en el 33% y va a ser una zona de reacción válida. Ahí nos montamos, 33%, esto es el 100%, bueno, coinciden justamente las dos operativas, pero bueno. Y simplemente, bueno, ya dejan correr a su destino. Ahora, el precio vuelve a romper la estructura del mercado en esta zona, fíjense. Aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar... no, vamos a ponerlo chiquitico acá. El precio vuelve a romper la estructura y vamos a marcar en este caso el swing high y el swing low para que lo tengan claro. Fíjense, ¿cuál es el último alto que ha generado el precio? Viene siendo este de aquí. Conjunto de tres velas, de las cuales la primera y conjunto de tres velas, de las cuales la del medio siempre estará por encima, concepto de swing high. Primera, segunda y tercera vela. La del medio está por encima de la anterior. Ahí se aplica el concepto. Entonces buscamos conjunto de tres velas, de las cuales la del medio siempre va a estar por debajo, aplicando concepto de swing low. Aquí tienen el concepto aplicado. Entonces simplemente, como es un rompimiento con cuerpo de vela, ¿qué podemos esperar? Un retroceso. Es decir, ese retroceso, como este movimiento es de volumen, porque tiene varios gaps. Fíjense que toda esta zona de acá, este de aquí es un imbalance, este de acá es otro imbalance más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para si no tenemos claro dónde el precio puede relacionar? Simplemente marcamos Fibonacci y nos montamos, ya sea en la relación del 33, que es lo más correcto en este caso, porque es la zona donde el precio en movimiento de volumen debe reaccionar bien. Esto es lo del 100%, y simplemente dejan correr hasta su zona de take profit. Y así. Este método de marcar lo que viene siendo operar en estructura de mercado a favor de tendencia es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya te permite, es decir, operar con el Fibonacci siempre a favor de tendencia, a favor del rompimiento, es muy bueno. ¿Por qué? Porque es decir, no tienes que estar marcando las zonas de interés, simplemente marcas tu Fibonacci. Ya tú sabes que un retroceso válido está entre una zona muy fuerte, entre el 33 y el 50. Si es una zona muy amplia, como esta, por ejemplo, estos movimientos demasiado amplios, siempre te va a dar una confirmación. Entonces esperas a que el precio llegue a una zona y buscas una confirmación. En esta zona, fíjense que el precio, marcamos swing high, swing low, swing high. ¿Y qué fue lo que hizo el precio? Es decir, te rompe
te toma liquidez de esta zona, te rompe la estructura en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si no tenemos un imbalance claro, en este caso podemos bajarnos a una temporalidad menor. En este caso voy a bajarme a 3 minutos. Y miren, ¿cuál sería la finalización del movimiento? Sería esta. Vamos a hacer esto aquí. De aquí el precio, vemos dónde reaccionó, que fue en esta zona. Ok, del FIBO. Entonces, fíjense que el siguiente swing low, como estamos buscando una confirmación, siempre vamos a bajarnos. Si estamos en 5 minutos, podemos bajarnos a 3 minutos o a 1 minuto. Hasta que la veamos clara. Es decir, una zona que sea clara. Aquí en esta zona aplicamos concepto de swing low nuevamente. Entonces vemos que ya el precio crea un retroceso ahí. Entonces marcamos nuestro FIBO. Y como es una zona, si tenemos imbalance, pues simplemente podemos aplicar al 50%. Cuando no tenemos claro una cosa, cuando no tenemos claro si la zona puede relacionar entre el 50 y demás, o en el 33, simplemente nos ponemos en el 50. ¿Ok? Y si en este caso, simplemente lo que podemos hacer también es aplicar lo que viene siendo concepto. En este caso, el último order block que tenemos es este de aquí. Y miren cómo el precio concuerda con el 50%. El stop loss siempre va a ser un stop loss absoluto. ¿Por qué se llama stop loss absoluto? Porque en este caso, fíjense, la estructura viene siendo esta. ¿Ok? Este sería el rompimiento. Y aquí entonces, y este sería nuestro order block. Vamos a marcarlo tal cual. ¿Por qué se le llama stop loss absoluto a esta zona de acá arriba? Es decir, cuando ponemos una operación, en este caso así, encima del alto, de la estructura. ¿Por qué se le llama stop loss absoluto? Porque es la última zona donde el precio, si ya la rompe, ya el precio no, es decir, va a continuar su movimiento alcista. Por eso se le llama de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marcamos esa zona. El stop loss, si él nos rompe por encima de esta zona, fíjense que él nos crea un cambio de estructura y lo que vendría sería un retroceso para el precio seguir subiendo. Por eso se le llama stop loss absoluto. Un momentico. Por eso se le llama stop loss absoluto. Si el precio rompe por encima de esta zona, ya nosotros sabemos que el precio va a seguir subiendo. Entonces simplemente lo que hacemos es poner nuestro stop loss donde lo lleva, que es por encima de la estructura, y listo. Y dejamos correr hasta nuestro ratio riesgo-beneficio. Fíjense que aquí hablamos ya de una entrada de 5 minutos. ¿Ok? Aquí hablamos de una zona de interés de 5 minutos. ¿Ok? Una zona que concuerda con un imbalance incluso de 5 minutos, como pueden ver. ¿Y qué es lo que hacemos? Bajamos. Vamos a ponerlo aquí. Es una zona de 5 minutos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos bajamos una temporalidad menor a confirmar nuestro movimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Confirmamos en temporalidad menor. Confirmamos en una temporalidad menor. De esta forma es como mejor se puede operar en los mercados, siempre con una confirmación. Si estamos en una zona muy amplia, esperamos a que el precio llegue y nos haga una confirmación. Una vez que nos cree nuestra confirmación, que simplemente, fíjense, el único patrón de movimiento que yo utilizo para entrar al mercado es este. ¿Ok? Es este. Ahora, esto, fíjense, esto es lo mismo. Ahora, cuando el precio llega aquí, en ese máximo, aquí en esta zona, yo lo que voy a buscar es el mismo patrón de movimiento. Es decir, yo lo que voy a buscar es que el precio me repita lo mismo para yo montarme. ¿Ok? Fíjense, si esto representa una zona de H1, vamos a ponerlo así. Esto representa una zona de H1. Esto quizás represente una zona de 15 minutos. ¿Ok? Vamos a marcar el Fibonacci aquí. Esto quizás represente una zona de 15 minutos. Y esto de aquí. Y esto de aquí quizás represente
una zona de 1 minuto o una zona de 3 minutos. Vamos a ponerlo así. Una zona de 3 minutos. Y así es como se correlacionan las temporalidades. Es decir, 15 minutos, confirmamos en 15 y confirmamos en 3 cuando el precio llega. Y simplemente es con el mismo patrón de movimiento. Eso lo pueden buscar, lo pueden como testear, ponen una gráfica de 1 hora, buscan una zona de interés que el precio haya llegado, se bajan a 15 minutos, vuelven a marcar el rompimiento en 15 y vuelven a marcar después el rompimiento en 3 minutos y van a darse cuenta que funciona de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué este método es tan bueno? Porque el mercado es fractal. Es fractal y es repetitivo. El mercado es fractal y repetitivo. Entonces, conociendo que el mercado es fractal y lo mismo que sucede en temporalidades mayores sucede en temporalidades menores, pero con un poco más de ruido, ya tú tienes como una base para entender cómo, es decir, qué es lo que hacer en cada temporalidad. Zonas de H1, zonas de 1 hora, zonas de diario, zonas de lo que sea, simplemente sería una macro temporalidad. Una macro temporalidad. Una macro temporalidad. Y zonas pequeñas serían micro temporalidades. Microtemporalidades. Y todo eso conjunto con el Fibonacci, que es como les acabo de explicar, cómo se utiliza, simplemente lo que hacemos es buscar nuestras confirmaciones, sin tener que marcar una zona específica. Simplemente marcando el Fibonacci todo el tiempo. Miren aquí, zona amplia. Movimiento de retroceso no debería subir del 30%, lo más probable. Miren aquí. 33% de retroceso. Y ahí lo tienen. Miren aquí, vamos a buscar una zona pequeñita para que vean. Fíjense. Vamos a buscar una zona pequeñita. Un rompimiento. Aquí, en esta zona. Aquí el precio, fíjense que sí llegó al 61.8. ¿Ok? Y después sí se siguió cayendo. ¿Qué te dice eso? Que debes operar con una confirmación. Como estamos en una temporalidad mayor y tenemos que cosa, un movimiento muy fuerte, lo más probable es que si ya se conjuga de que es un imbalance en un movimiento tan fuerte y que todo fue imbalance, porque fíjense que la primera vela de referencia sería esta, ¿verdad? Y la última vela de referencia sería esta de acá. Entonces, cuando ya tienen un imbalance de tal magnitud, ese imbalance de ese tamaño tan grande, lo más probable es que el precio lo mitiga al 50%. ¿Ok? Ese imbalance casi siempre, no digo siempre porque al final en el trading no hay nada escrito absoluto, pero casi siempre es mitigado al 50% cuando es un imbalance demasiado extenso. Ahora, ¿por qué yo marco desde la primera vela hasta la última? Fíjense. Porque yo marco todo esto aquí como sería el imbalance, porque al final son pequeños imbalances todos. En esta zona tendríamos un imbalance. En esta zona tendríamos otro imbalance. ¿Ok? Y en esta zona de acá tendríamos otro imbalance. Pero al final es lo mismo, porque la primera vela, la segunda, la tercera, ni la cuarta se comunicaron. Entonces, en vez de yo marcar todo eso, lo marco todo de una y me ubico en el 50%. Si estoy en una temporalidad mayor, simplemente lo que hago es bajarme a una temporalidad menor. Me bajo a una temporalidad menor, fíjense. Y simplemente lo que busco es mi patrón de confirmación. Pueden verlo aquí, ese patrón de confirmación del que yo les hablo. Los viejos o los nuevos, si ya tienen más o menos conocimiento. Si pueden comentar ahí, bueno, lo que están. Pueden verlo ahí, en ese movimiento, marcando lo que vienen siendo los swing high y los swing low. Vamos a marcar swing high y swing low. Swing high, swing low, swing high acá atrás y aquí. Fíjense. ¿Qué es lo que buscamos? Que el precio haga qué cosa, una toma de liquidez. Luego que el precio haga qué cosa, un rompimiento de estructura por debajo de un swing low. Ahí lo tienen.
Entonces, ¿qué es lo que hizo? El precio ya te crea una estructura completa. Si marcamos el Fibonacci desde este high hasta este low de aquí, fíjense que el retroceso fue el 50%. Entonces ahí sería tu entrada, en el 50%. ¿Y qué es lo que aplicamos? Simplemente lo que aplicamos fue el imbalance grande al 50%. Estamos en una temporalidad de 5 minutos donde el imbalance era extenso. Entonces, en ese imbalance extenso, ubicamos el 50% como zona de interés o zona de alarma. Es decir, ponemos una alarma de precio en esta zona, clic derecho, añadir alarma y esperamos a que el precio llegue. Cuando el precio llegue, nos bajamos a una temporalidad menor, a 3 minutos o a 1 minuto, y buscamos una confirmación. Y ahí la tienen. Una confirmación que nos permita entrar al mercado y listo, ahí la tienen la entrada. Y ese sería el método de entrada. Y ese sería, bueno, esa sería de la forma que yo opero generalmente, buscando las confirmaciones y siempre con el mismo patrón de movimiento. Ahora, en este caso explicado con lo que viene siendo el Fibonacci. ¿Ok? Díganme si van entendiendo, chicos, para ir de nada, Janet. Estos son cosas, es decir, son truquitos y mañas que uno va cogiendo en el mercado, ¿ves? A ver, esto del Fibonacci quizás no le cojan la vuelta de primera y pata, es decir, no es algo que sea, quizás le tome tiempo el entenderlo, el aplicarlo y demás, pero señores, una vez que aprenden a trabajar con él, créanme que es muy, muy, muy bueno. Créanme que es muy, 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 muy efectivo. Fíjense, vamos a buscar otra gráfica aquí, por ejemplo, del euro. Vamos a restablecer la configuración y fíjense, vamos a marcar el último movimiento que tenemos en el gráfico. ¿Cuál es? Viene siendo, marcamos swing high y swing low, ¿verdad? Vamos a marcar, sería el último rompimiento que tenemos es este de acá arriba, este de acá incluso. Pero bueno, vamos a marcar el anterior, fíjense. El último rompimiento con cuerpo de vela. Aquí está el rompimiento. No lo entiendo todavía, pero sí está muy importante. Ok, fíjense, este movimiento es bastante fuerte, contiene imbalance fuerte. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que el precio retroceda. Marcamos el Fibonacci. Retrocedió el 50%, ahí tienen su operativo, en el 50% del movimiento. Aquí el precio que hace, rompe nuevamente la estructura, ¿verdad? Entonces, ya aquí toma todo, fíjense que ya tomó imbalance, toma todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marcamos Fibonacci nuevamente, desde el low hasta el máximo. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que el precio retroceda a esta zona, porque está mitigada, retrocede al 61.8 y se vaya. Ahora, esto aquí, esta zona, fíjense que ella retrocedió el 50%. Ahora, esta zona aquí, como el precio no tomó liquidez del último mínimo, lo más probable es que el precio retroceda hasta esta zona y entonces cumpla completo, buscando lo que viene siendo la liquidez de esta zona, porque son dos mínimos, que uno está por encima, el último mínimo, creó otro por encima. ¿Ok? Como tipo una escalera, como subiendo una escalera así. Eso se le conoce como liquidez del mercado. Entonces lo más probable que el precio tome esa liquidez para seguir subiendo y rebalancee la zona del 61.8 del Fibonacci, que concuerda exactamente con lo que viene siendo un imbalance. Y ahí tienen una posible entrada incluso en el euro, miren. Ahí tienen el imbalance y concuerda exactamente con el 61.8 del Fibo. Entonces es una zona bastante interesante a tener en cuenta. Y conjuntamente con esto viene la liquidez previa que tiene esa zona, donde el precio no mitigó. Es de esa forma como a mí me gusta analizar el mercado, y es de la forma que yo los enseño a analizar el mercado, basado en estructura, basándonos siempre en la estructura y operando los retrocesos. Si el movimiento es tendencia alcista, nosotros vamos a obtener operaciones cada vez que el precio haga un retroceso a una zona específica del Fibonacci, marcándonos entre el 50, el 33, 50 y 61, dependiendo de dónde reaccione. Y si estamos en temporalidades mayores, simplemente cuando el precio llega a las zonas determinadas, simplemente buscar lo que viene siendo una confirmación en temporalidad menor. Y siempre
es lo mismo. El mercado hace esto. Hace esto en la parte alta. Hace esto en la zona de interés. Hace esto en la parte alta nuevamente. Hace esto nuevamente. Entonces, ¿qué te dice esto? Que al final el mismo patrón de movimiento siempre lo van a encontrar tanto para arriba como para abajo. Y siempre va a dar inicio y finalización de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que marcar? Tenemos la zona, marcamos la zona de interés, volvemos a marcar. Tenemos nuevamente otra zona de interés en temporalidad mayor, volvemos a marcar. Y simplemente vamos a ir operando con confirmaciones todo el tiempo. Y teniendo en cuenta eso, ya tienen un nivel de rentabilidad ahí, basado en esto. Ok, chicos, dudas con respecto a esto, si pueden escribir ahí, si se sintieron cómodos, si entendieron, quizás no el 100%, pero si entendieron más o menos lo que les he ido explicando. Por lo menos cómo se usa. El cómo se usa es muy sencillo, simplemente utilizaremos lo que viene siendo los swing high y swing low, ok. Tenemos esto. Entonces simplemente tendremos en cuenta los swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, y siempre iremos a través de ellos, desde mínimo hasta máximo o de máximo hasta mínimo, buscando. ¿Qué pasa? Que miren, la próxima clase de los lunes, que es el próximo lunes, valga la redundancia, estaríamos explicando la operativa, que serían los primeros 15-20 minutos, y los otros 40 minutos de clase estaríamos hablando sobre estructura de mercado. ¿Por qué estructura? Porque vendríamos aplicando conceptos de estructura para los nuevos. Recuerden que empezamos un nuevo sistema. Un nuevo sistema no, empezamos un nivel de clase desde cero, en el cual la clase del lunes fue la primera clase. Entonces, clase del próximo lunes sería la segunda clase, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que los nuevos tengan un espacio donde van a ir creciendo progresivamente en cada clase. Porque ya los avanzados, que viene siendo la clase de hoy, es más como explicaciones de operativa, casos de uso, patrones de movimiento, análisis de operativa que se hayan realizado. ¿Por qué? Porque ya llega a un nivel de conocimiento que ya añadirle más teoría estaría de más. Más bien sería como, por ejemplo, explicar esta operativa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tomó liquidez de esta forma? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué hizo este movimiento? Y analizarlo profundamente. Ya a ese nivel sí ya van a entender mucho más que añadirle más teoría. No sé si me van entendiendo ahí o van cogiendo lo que quiero explicarles. Esto paso a paso. El trading es decir, es un mundo muy amplio, y querer abarcarlo todo prácticamente es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Yo conozco muchas teorías. Yo conozco la teoría de Wyckoff, conozco la teoría de ICT, conozco la teoría de Elliott Wave. Elliott Wave son las ondas de helio, las famosas ondas de helio, que simplemente lo que te dice la teoría es que, explicar brevemente, que son 5 ondas de esta forma, donde tienen sus reglas, de cuando es decir, la onda 3, la onda expansiva, la onda 1, es decir, la onda 4 nunca va a estar por debajo de la onda 1, y así. Es más o menos esto, viene siendo así. La onda 5 nunca va a ser una onda de mucho movimiento. Dentro de la onda 3, a la onda 4 vamos a tener un proceso de ABC. Es decir, existen muchas, ya les digo, existen muchas teorías de movimiento de mercado. Al final, ¿en qué se resume esto? Que al final, si yo marco el FIBO desde aquí hasta aquí, me da una zona específica en el mercado, en que si yo busco nuevamente la confirmación en esa zona, voy a tener mi movimiento. Entonces, básicamente es estructura de mercado. Por eso yo nunca digo que... antes sí decía que aplicábamos la teoría de ICT completo. Ahora mismo ya yo no les digo que aplico ICT. ¿Por qué? Porque yo les he ido agregando muchas cosas de patrones de movimiento, patrones de vela, teoría de acción de precio, y muchas más cosas que ya no es solamente ICT. Ya entonces lo que hacemos solamente es acción de precio.
y todas las teorías, todas las estrategias, todos los métodos de entrada basados en acción de precio nunca van a caducar. Al igual que todas las teorías como son Elliott Wave, Wyckoff y todo eso nunca va a caducar. ¿Por qué? Porque es teoría basada en acción de precio de mercado. Ahora, teorías basadas en indicadores, teorías basadas, es decir, en indicadores no. Teorías basadas en indicadores como EMAS, como MACD, como quizás RSI, van a tener un menos nivel de acierto. ¿Por qué? Porque no se basan en una acción de precio específica. Te dicen lo que está sucediendo en el mercado. Por ejemplo, la teoría del RSI te dice que el mercado pues está que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado. Entonces, son zonas donde el precio puede ir reaccionando. Ahora, basado en esa teoría, supuestamente cuando el mercado está sobrecomprado o está sobrevendido, tú vas a hacer algo. Si está sobrecomprado, tú vas a vender. Y si está sobrevendido, tú vas a comprar. Porque se supone que está en una zona alta y está en una zona mínima. Ahora, el mercado puede pasarse sobrecomprado o sobrevendido mucho tiempo. Porque cuando estamos en tendencia, él va a estar sobrevendido y sobrecomprado demasiado tiempo. Y puede ser que nunca retrocede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estar operando contra tendencia todo el tiempo basado en esa teoría. ¿Y qué vamos a llevarnos? Vamos a decir, el mercado en el RSI viene siéndonos esto. Sobrevendido, es decir, sobrecomprado todo el tiempo. Moviéndose ahí. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Y qué es lo que ha hecho el mercado como tal? Está haciendo esto. ¿Por qué yo voy a irme en contratendencia cuando puedo unirme a ella e irme con todo el movimiento alcista? Entonces, esta teoría no es mala, pero solamente te da una visión. Es decir, el indicador te dice que el mercado está sobrecomprado. No te está diciendo que se tiene que caer. ¿Qué es lo que te dice que se tiene que caer? La acción del precio. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes aprovechar en la acción del precio? En los movimientos estos en las partes altas, buscando la finalización del movimiento. ¿Para qué? Para marcar mi zona de interés y yo tomar una decisión en un retroceso. Y siempre basado en la tendencia. Ya cuando el precio hace un movimiento como este, que ya te cambia la tendencia, ahí sí hay más posibilidades de que el mercado pueda continuar un movimiento bajista. Entonces ya cambio el chip. Yo quizás perdí esta operación de aquí. Quizás yo perdí esta operación de esta zona. Quizás yo la perdí. Pero como ya el mercado me cambió la tendencia, ya yo cambio el chip. Ya yo cambio de movimiento alcista a movimiento bajista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Repetir todo y buscar movimientos en zonas de interés bajista. No sé si me van entendiendo ahí. Y todo eso basado en la acción de precio de lo que vaya diciendo y los patrones de movimiento y patrones de velas que normalmente se utilizan. Todo eso hace que seamos rentables dentro del mercado. Ok, chicos. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido. Quizás no al 100%, pero bueno, viéndola otra vez creo que van a poder entenderlo. El Fibonacci es algo muy precioso. Y una vez que se lo aprenden, créanme que les va a gustar. Ahora, los que no saben los conceptos de las zonas y demás, esos conceptos los estaremos dando entre la tercera o la cuarta clase. ¿Por qué? Porque es muy bueno conocerlos. ¿Por qué? Porque van a poder confluenciar la zona de interés según el concepto, con zonas de interés del Fibonacci. Y hacer según lo que decir, poder decir, ok, perfecto, aquí me confluye un imbalance muy fuerte con mi zona, o un imbalance muy grande con una zona. Entonces, ya tú sabes qué hacer en ese momento. Y por eso es tan importante los conceptos de zonas. Ya van a conocer los order blocks, los imbalances, los fear value gap, los decisional, el original, el CB, el BC, el breaker block. Todas esas cosas las van a conocer. Y qué hacer en cada caso. ¿Ok? Bueno, nada chicos. Saludos a todos. Espero que tengan excelente tarde-noche. Y nos vemos el viernes.